Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Maranata. Cristo viene. Maranata. Es un privilegio, como digo siempre, predicar la palabra de Dios. A veces, cuando alguien en Colombia se equivoca, decimos celebraron las luces. Y eso digo yo de Dios cuando me pone a predicar, celebraron las luces a Dios. ¿Qué estaba pensando? Pero Él siempre, en la dignidad del ser humano, se gloria. Y es ahí donde podemos ver de que cuando nos paramos aquí pensando que son nuestras palabras, nos damos cuenta de que no hay poder en esas palabras si no está Dios con nosotros. Vamos a orar. Amantísimo Dios, una vez más elevamos ante ti una oración humilde, pidiéndote tu bendición en esta hora. Gracias porque en primera instancia esta prédica ha servido a mi corazón, a mi vida. Y ahora quieres que la comparta con tu iglesia. Prepara todos los corazones como preparaste el mío, Dios. Y que hoy podamos tener un encuentro contigo especial. En Cristo Jesús. Amén. La lectura bíblica dice: el que cree en mí, estoy en esa lucha de no aceptar que ya estoy quedándome ciego, pero ya veo que estoy obligado a usarlas, se me cruzan las letras. En el capítulo 7 de Juan, en el versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Mientras yo leía el texto recordaba que había ocasiones en Colombia que quitaban el agua, y la quitaban por muchas ¿qué? Por muchas horas. Y entonces, como uno estaba pequeño, estaba chiquillo, uno era de los mandados, y resulta que allá cuando quitaban el agua por varias horas, el carro de los bomberos iba y suministraba a los barrios, pero él iba pasando por cada casa, o sea, se estacionaba en un lugar y a los chicos y a las personas les tocaba ir, ¿por qué? Por el agua. Yo no sé qué pensaban mis padres, porque yo estaba pequeño y me pasaban unos baldes así, y eran dos, pero yo iba y me llenaban los baldes ahí, fuera de que había que hacer una larga cola, la gente esperando, y me llenaban los baldes, y yo cogía esos dos baldes y los levantaba, y yo creo que pesaba más que yo en ese entonces, porque hoy pueden ver. Y salía yo de ahí con esos dos baldes rumbo a casa, tratando que no se regaran, no. Cuando la gente no me estaba viendo, empezaba yo a sacudirlos para botar el agua, para que el peso ¿qué? Menguara y yo pudiera tener la capacidad de soportar ese peso. Pero hoy la Biblia me dice que a través de nosotros pueden fluir ríos de agua. Y vamos a ver un encuentro especial, me parece muy especial, porque Jesús rompe barreras. Jesús hace cosas que no hacían los ancianos, no hacían los fariseos, no hacían los escribas. Estas personas que debieran romper barreras para predicar el evangelio, no, se quedaron muy conservadores. Y muchas veces crearon leyes para mantenerse tan conservadores que impedían que el evangelio creciera. ¿Ya pueden ver la imagen de quién voy a hablar hoy? ¿O qué va a hablar de la palabra de Dios? ¿De quién? De Jesús. ¿Y quién más? ¿Y la mujer qué? Samaritana. ¿Por qué creen ustedes que es la mujer samaritana?
¿Sería la única mujer que estuvo en un pozo hablando con Jesús? ¿No hay otras historias que nos muestren eso? ¿Y cómo titula? Contendió con el maestro. ¿Creen ustedes eso, los que conocen esta historia? Hoy nos vamos a basar en el capítulo 4 de Juan. Y me es interesante notar Juan cómo desarrolla el libro desde un comienzo hasta el final. Y uno de los libros que nos va a poder dar a entender la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo es el libro de Juan. Porque cuando Juan empieza a escribir, ¿qué empieza a escribir Juan? En el principio era ¿qué? El verbo estaba con Dios y el verbo era ¿quién? Dios. Pero cuando seguimos leyendo este libro, nos encontramos a un Jesús, a ese Jesús que estaba en el principio, que estaba con Dios y que era Dios. Lo encontramos también en ¿qué? En su humanidad. Juan pudo escribirnos cómo Jesús en una ocasión tuvo ¿qué? Cansancio. También tuvo ¿qué? Sed. También dice que lloró. También dice que se condolía de ver el dolor de ¿quién? De la raza humana. Entonces vemos cómo Juan de alguna forma está mirando a ese Dios divino, a ese Jesús divino, pero a ese Jesús que muy humano, en los cuales él pudo ver y ver grandes milagros que solo se podrían hacer a través de ¿qué? De alguien muy divino o de alguien que le había dado la capacidad de hacer estas grandes cosas. Y después verlo en su humanidad, viéndolo cómo lloraba cuando veía Jerusalén y decía, como la gallina quise ¿qué? Montar, como hacen las gallinas con sus polluelos. Es un libro muy interesante de todos los evangelios. Es el libro que más me gusta, porque es el libro que habla más aún de ¿qué? Del amor. Y aún cuando él escribe sus cartas, dice, el que no ama no ha conocido ¿a quién? A Dios, porque Dios es amor. Y este relato que vamos a tener en esta mañana nos va a demostrar que sí es un Jesús lleno de amor, no interesando la cultura, no interesando el país, el color, la raza, la etnia, no. Él le dijo a Abraham, a través de ti serán benditas todas las naciones. Pero los judíos ¿qué hicieron en su conservación? Hicieron de la salvación algo que los demás no podían ¿qué? Alcanzar a tal punto que dice que Jesús sintió la necesidad de ir ¿a dónde? A Samaria. Le era necesario ir, pero para un judío no era necesario, porque se contaminaba, porque ellos eran idólatras, no son dignos de ser pueblo de Dios, ni siquiera debiéramos hablarlo, ellos son unos perros. Era lo que tenía en su mente los judíos. Pero Cristo Jesús, como siempre, ¿verdad? El héroe. No importa la logística que el ser humano haya que montado. No importa las barreras que el ser humano las haya que montado, ni reforzado. Jesús ¿qué? Las va a derribar. Y dice que era necesario el ir a Samaria. Yo estudié y decía, era necesario porque Jesús ya sabía que iba a tener un encuentro ¿qué? Especial. Jesús sabía que iba a ir a donde una persona que necesitaba encontrarse con Él. Y hoy es necesario que Jesús venga a esta iglesia de Tenerife. Es necesario, hermanos. Es necesario que vaya a la Camella, al Valle, a la Galleta, a cada de esos sitios donde cada uno de nosotros vivimos. Que nos visite el Señor, que el Señor, hemos visto cómo Él ha sentido esa necesidad de bajar a esta tierra para morir en una cruz. Por ti y por mí. Y los fariseos
Me preguntaba yo, ¿qué tal si hubieran visto hablar a Jesús con una mujer a solas, diciendo samaritana? Dicen los escritos antiguos de los ancianos de la Misná, dice que los hombres en público con una mujer sola no deben hablar con ella, porque dice que atraerían mal para sí y descuidarían el estudio y la adoración. Y está hablando en estos escritos de sus esposas. Ahora, ¿cuánto más si veían a Jesús hablando con una extraña, con una persona que su cultura la rechazaba, los judíos la rechazaban? ¿Qué iban a pensar? ¿Por qué Jesús, el que se cree Mesías, maestro, está hablando con una mujer que no es digna, no se merece que le trace un judío la palabra? Por 500 años estaban viviendo en esta confrontación política, teológica y sistemas de adoración. Y el Señor es astuto, mandó a los discípulos a ¿qué? A hacer el mandado, ¿verdad? A ir a hacer la compra, porque Él necesitaba encontrarse con esa mujer. Necesitaba hablar con ella. Necesitaba declararle grandes cosas. Una mujer que no esperaba este encuentro. Y hay algo interesante, Juan, cómo hace las cosas, cómo el Espíritu lo guía para que escriba lo que debe de escribir aquel evangelista, ¿verdad? Porque esta historia es precedida por una historia de un encuentro ¿de quién? De Nicodemo, ¿con quién? Con Jesús. ¿Quién es el que dice, quiero encontrarme con el Maestro? ¿Quién es el que dice, bajo qué condiciones se va a encontrar con el Maestro? ¿Quién fue? Nicodemo. Todos conocemos esta historia. Todos vemos cómo este hombre quiere saber si Jesús es el enviado de Dios, y en un momento él declara, Nicodemo, mira, las cosas que tú haces no las hace cualquiera. Si tú las haces, es porque Dios está ¿qué? Contigo. Y empecé yo a comparar las dos historias de un fariseo que organizó el encuentro y de un Jesús que organizó otro encuentro. Y vamos a encontrar cosas que a la verdad nada es casualidad. Vamos al versículo 7 y dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame, ¿de qué? De beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Que soy qué? Que soy samaritana. ¿Qué es lo primero que encuentra esta mujer? Los obstáculos ¿qué? Culturales y religiosos. ¿Cómo es posible que este judío me esté hablando? ¿Cómo es posible que este maestro se dirija a mí si yo soy samaritana? Ella no podía comprender cómo esto era posible si estaban odiándose unos a otros por dilemas teológicos, religiosos y políticos y geográficos. Porque unos decían que en Jericín tenían que adorar a Dios, que eran los samaritanos, pero ¿dónde decían los judíos que debían adorar ellos? En Jerusalén. Jesús no importó qué dijera de él. Lo único que le importó a Jesús fue con el propósito que vino a esta tierra. Dios llega a puntos en los cuales solo podemos decir que son actos de amor. La mujer está en el pozo y Jesús rompe el hielo y le dice, mira, dame de beber. Ella dice, wow, me hablas, no es normal
¿Qué pasaría por esta mujer? ¿Qué empezó a ver esta mujer en aquel pozo? Tú siendo judío me pides. ¿Qué le dice Jesús? Si supieras el don de Dios y quién es el que te pide, ¿qué dice? Yo. Esa mujer no sabía ante quién estaba. Pero la charla y lo que iba a vivir en ese pozo con Jesús iba a cambiar ¿qué? Su perspectiva, su forma de pensar. Mujer, si supieras con quién hablas, tú le pedirías. Y esta mujer se ríe del judío, que dice, ¿con qué la vas a sacar? ¿Cómo la vas a sacar? Y humanamente somos así, analizamos, vemos los obstáculos, nos volvemos hasta matemáticos, científicos. Le dice, y además el pozo es ¿qué? Hondo, para ti es imposible que lo que tú me estás declarando a mí sea una realidad. ¿De dónde vas a sacar tú esa agua? Pero Jesús le dice, te daré un agua que es para vida ¿qué? Eterna. Allí se prendieron las alarmas ¿de quién? De la mujer. Este hombre me está dando algo diferente a lo que yo pienso, pero aún voy a seguir. Mira, dame de esa agua para que yo no tenga que volver más aquí a sacarla. La historia dice que esta mujer iba en un horario muy difícil. ¿Qué vigilia dice la palabra? ¿Qué vigilia? A la hora sexta. Era la hora de mediodía. ¿Cómo está el sol a mediodía? En el cenit. Pero allí las mujeres iban o muy temprano o en las horas de la tarde. Y tenían la costumbre de ir juntas para ayudarse, de ir juntas para ir alabando al Señor, de ir juntas para fortalecerse, para contarse sus cosas. Mira, me pasó esto, ¿cómo me puedes ayudar? Era una caminata, mientras iban a ese pozo por esa agua, de amistad, de hermandad. Pero esa mujer no podía hacerlo. Dice que ella iba sola y tomaba un momento en el cual no quería confrontarse con la sociedad, porque solo esta mujer sabía y conocía su vida como la conocía Dios. De alguna manera la sociedad, la rechazaba. Su cultura, su etnia, su país, su ciudad, y podría decir hasta su propia familia, la rechazaba. Y estuve buscando en el espíritu de profecía, en escritos externos, históricos, no religiosos, y fue algo raro porque no encontré que esta mujer fuera adúltera. Y he escuchado prédicas donde dice que ella es una adúltera, pero yo no lo puedo encontrar. Si lo hay, me mandan el artículo. Si está en el espíritu de profecía, en los que miré no lo encontré. Dice que fue rechazada. Y en Medio Oriente, el que pedía el divorcio era el hombre cuando la repudiaba. Podría ser que era una mujer que no podría tener hijos y por ese caso podría ser repudiada por sus esposos. Pero realmente dice que era repudiada, pero no nos dice realmente el porqué. Pero hay algo bonito de la historia, de que en medio de esta soledad, esta mujer que era repudiada por sus esposos, por la sociedad, hubo un encuentro especial para ella, y es el encuentro que un día tú y yo tuvimos con Jesús. En alguna ocasión nos repudiaban nuestros actos, lo que hacíamos, cómo éramos, nuestro carácter. Todas estas cosas hacían de que nos repudiara la sociedad. Pero el Señor vio todo eso y vino a nuestro encuentro. Vio que era necesario pasar por nuestras vidas. Daimaris, ¿fue necesario que Jesús llegara a tu vida? Mucho. Mucho.
y un encuentro a solas, porque si Jesús hubiera estado allí con sus discípulos, hubieran estorbado. Pero Jesús, ¿por qué hablas con una? Jesús, ¿por qué te contaminas? Jesús está dando mal testimonio. Jesús, los ancianos enseñan esto. Jesús, Jesús, Jesús. Y no sé si muchas veces somos así. Impedimos que muchos lleguen a los pies de Jesús. Impedimos ese momento. Hermanos, si hay alguna persona en este lugar que ahora se siente sola, que nada le sale bien, tome hoy aire y sienta que Jesús está preparando un encuentro contigo. Yo lo he sentido, que me he sentido solo, a pesar de que estoy en la iglesia, o sea, soy un ser humano, como Elías, a pesar de lo que hizo, se metió en donde, en una cueva, y le fue necesario ir a Jesús a la cueva, y no en un terremoto ni en medio del fuego y el temblor, no, en un silbido ¿qué? Apacible. Apacible. Para que el profeta en su corazón ¿qué? Sintiera paz. Porque muchas veces el Señor no llama con maravilla, ni gran estruendo, ni terremotos, ni que se mueve el fuego. No. Muchas veces el Señor quiere traer paz a tu corazón. Una mujer con su cántaro al pozo de Jacob, que decía el pozo de nuestro padre. Cuando un judío lo hubiera escuchado, hubiera contendido con él, le hubiera dicho: Jacob no es tu padre, estás equivocada. Con su cántaro al pozo cada día, en medio del sol ardiente. Cada que iba a coger ese cántaro, sabía que debía ir a escondidas para que nadie la viera. Cada que tomaba el cántaro, pensaba: cuán dura ha sido mi vida. No aguanto más. Y yo podría pensar que si Jesús fue al encuentro de esa mujer, en medio de cántaro viene y cántaro va, ella decía: ¿cuándo va a venir el Mesías? Porque estaba cansada de la vida que llevaba. Solo Jesús pudo penetrar en ese corazón. Hizo sentirle a él que era necesario ir a ese lugar, porque había una persona que necesitaba de él, una persona que estaba sola, repudiada, que necesitaba de su compañía. Esa agua material, esa agua física le recordaba de que cada que iba a ese lugar y se encontraba sola, le recordaba su pasado. Aunque por un momento esa agua refrescaba su vida, Jesús sabía que tenía que darle otra clase de agua a esa mujer. Y no era la material. Hermanos, entra ella en una situación que sabe que está con un hombre que es diferente. Ya ella le habló: ¿cómo me vas a dar? Él le dice: puedo dártela si supieras con quién habla. Y ella le dice: dame de esa agua. Y Jesús inmediatamente, ¿qué le dice? Ve y llama a tu marido. Porque estaba en fornicación. Ella dice: no tengo ¿qué? Marido. ¿Qué le dice Jesús? Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tiene, que es el sexto, no es ¿qué? Tu marido. Porque si nosotros queremos recibir esa agua de vida eterna, lo primero que Jesús dice: ve y llama a tu pecado y confrontémoslo. Y en el momento lo que había que confrontar era ese marido. Ve y llama a tu marido, porque tenía que llevarla a su dimensión, de entrarla donde ella estaba haciendo mal, que impedía que Dios pudiera hacer grandes cosas. Y Dios, Jesús, pudo ver
que ese encuentro iba a cambiar la vida de esa mujer. Osvaldo me decía en una ocasión, hablando del tema, tuvo 5 maridos y el que tiene no es el sexto, o sea que el séptimo, ¿quién era? Tampoco era. Jesús. Estaba en su charla para noviarse con ese hombre. Era Jesús. Era ese séptimo hombre que aparece en la historia. Y yo decía, pero ¿cómo podemos entender esto? Porque es que Jesús siempre rompiendo ¿qué? Las barreras. Y en el capítulo 2 de Oseas dice 19, mira lo que dice. Una declaración hacia una mujer que fue adúltera, una mujer que se fue atrás de sus supuestos esposos, de sus maridos, de sus novios, pensando de que ellos le iban a ¿qué? A dar todo, pero no. Fue un chasco para ella. Después de que olvida a su Señor y se va atrás de sus placeres. Tiene hijos de fornicación, de adulterio. Pero el Señor le dice a Oseas, ve. ¿Qué le dice? Cásate con ella. Hermano, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Pero este profeta sabía que él representaba ¿a quién? A Dios. Y cuando Dios lo manda a él, ve, llega él a la plaza de los esclavos y ¿cómo está? Está la mujer destrozada para ser vendida ¿cómo? Como esclava. Porque los hombres que había buscado ¿no qué? No habían llenado sus expectativas, le habían dado la espalda y ahora estaba en un estado deplorable. Y cuando sea la ve, ella está en la plaza destrozada, nadie daba un centavo por ella. Y llega este hombre y dice, yo la compraré. Mira lo bonito en Oseas 2:19 lo que dice, alguien que lo lea. ¿Qué dice? Oseas 2:19. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Amén. Te desposaré ¿para cuánto? Para siempre. Es una promesa que Dios dio para aquellas personas que han caído en lo más bajo, pero tienen la esperanza que en Cristo Jesús, cuando Cristo dice, toco y llamo y se abre, ¿qué va a pasar? Entraré y cenaré con Él y Él conmigo, ¿verdad? Pero el Señor toca, llama, pero a nosotros nos toca ¿qué? Abrir la puerta. Esta charla hizo de que abriera la puerta de la samaritana. Porque cuando pide el agua, el Señor primero tenía que resolver su pecado. Ven, llama a tu marido. Porque primero tenemos que resolver una cosa para que recibas la otra. Cuando Jesús le declara 5 has venido y 1 no, ya no ve a un judío, sino que está viendo a un ¿qué? Me pareces que eres un ¿qué? Profeta. Porque ya ella empezó a ver de que se le estaba declarando cosas que solo ella ¿qué? Conocía. Que eso no era normal, eran cosas muy secretas de ella que ella no les había contado a nadie. No sé qué más cosas le habrá dicho el Señor. Pero con solo lo que nos declara la palabra, dice que eso ya hizo que ella entendiera que no estaba hablando con cualquier persona, sino con un ¿qué? Con un profeta. Y mira lo interesante, porque Dios quiere llevarla a la realidad de su pecado. Ven, llama a tu marido. Y ella dice, wow, sí, he tenido 5, 1 no es. Me parece que eres profeta. Y entonces en vez de confrontar el pecado de su situación con ese hombre, empieza a hablarle de cosas que teológicas. Mira, ustedes dicen que es allá, nosotros decimos que es acá. Y Jesús es un caballero. ¿Cómo trató a esta mujer?
como una teóloga con una respuesta teóloga. Ni aquí, ni allá. Llegará ese momento que ni aquí, ni allá. Vendrá el momento en que debemos adorar al Señor. ¿De qué forma? En espíritu y en verdad. Le da a esta mujer, le declara a esta mujer la forma adecuada, cómo debemos adorar a quién. A Dios. Cuando Nicodemo se encuentra con él, Jesús empieza a darle ilustraciones para darle a entender a Nicodemo de que es en una situación espiritual que debían hacer de nuevo para adorar a Dios espiritualmente. Pero ¿cómo veía las cosas Nicodemo? Literales. ¿Cómo puedo devolver a un viejo a mi madre? Le estaba declarando también a Nicodemo la verdadera forma de ¿qué? De adoración. Pero Nicodemo, leemos la historia y su posición impidió que fuera un seguidor neto, contundente de Jesús. Seguía a Jesús de lejos. Por ahí la Escritura nos dice que cuando fueron a recoger el cuerpo de él, ¿quién apareció en escena? Nicodemo. Esta historia me hace entender el amor de Dios. A pesar que es una mujer que aparece en esta historia, es también una historia que nos sirve también a nosotros los hombres. Porque recuerdo el momento en que el Señor fue a mi encuentro. Fue un 31 de diciembre que me hice bautizar en el 97. Un 31 de diciembre recuerdo yo que siempre he sido de amigos. Fue el día que más solo me sentí en una esquina sin mis amigos que supuestamente eran mis amigos. Pero yo con 17 años no comprendía lo que estaba pasando. Y era que el Señor necesitaba tener ese momento a solas conmigo. Si no hubiera sido por ese encuentro, ¿qué hubiera sido de mi vida? No estuviera aquí, hermano. Yo tengo la certeza que no estuviera ni siquiera vivo. Y yo sé que hoy Dios necesita encontrarse con muchos de los que están aquí. Para ir terminando, esta mujer le dice a Jesús: mira, hay que adorar al Señor, sí, en espíritu, en verdad. Pero nosotros los samaritanos, nosotros le estamos esperando. ¿Para qué? Para que nos declare todas las cosas que han de ¿qué? De suceder. Los samaritanos estaban esperando un Mesías que les declare cómo debían hacer las cosas, cómo debían actuar. Pero cuando se le hablaba a los judíos de cómo esperaban al Mesías, esperaban a un militar, a un general con caballo y ejército. ¿Para qué? Para destruir a los enemigos, para destruir a los samaritanos, para destruir a los sirios. Jesús habló con Nicodemo y no le dijo que era ¿qué? El Mesías. Le mandó señales. Pero cuando esta mujer dice para que nos declare, ¿qué dice Jesús? Soy yo el que habla contigo. Porque cuando tenemos corazones dispuestos a esperar la voluntad de Dios, ¿qué es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas? Ahí es cuando Dios se tiene que manifestar, y puedo usar esa palabra de tiene. Porque a través de la fe es que actúa el poder de Dios. Cuando la mujer tocó el manto, ¿por qué salió poder? Por la fe.
Y cuando tenemos corazones dispuestos a escuchar la voz de Dios, Dios se va a manifestar. Y hermanos, aquel 31 de diciembre del 97 me sentía solo. Pero hoy Dios me ha regalado una familia mundial. He atravesado medio mundo y me he encontrado con una familia. Soportando mis defectos, mis tonterías, pero yo sé que son mi familia y les amo. Que hoy podamos tener ese encuentro con el Señor. Cuando el Señor le declaró a aquella mujer, yo soy, esa mujer no fue a llamar al esposo, que dijo, ese no es mi esposo, ¿a dónde fue? A la comunidad, a proclamar lo que le había pasado, acontecido, el gran milagro de que el Mesías se le había revelado a ella. Vengan y vean ustedes un hombre que es profeta, pero no, me dijo otras cosas más y me dijo aún que era el Mesías, y yo le creo porque es contundente. Su forma de predicar, su forma de hablar, cómo me habla con amor, cómo ha rompido barreras, cómo no me mira como un perro, como los fariseos, no, me ama y me ha dicho que me iba a dar algo de qué, de vida, y que a través de mí iba a qué, a correr ríos de agua viva. ¿Y por qué digo que ya estaba recibiendo el Espíritu Santo? Porque cuando se tiene el Espíritu Santo, que lo dice capítulo más adelante, que cuando Jesús se fuera vendría el Espíritu y correrían agua viva a través de aquellos que lo recibieran. Pues esta mujer tuvo una lluvia temprana de ese Espíritu Santo, porque inmediatamente ella fue a predicar y contó lo que le pasó, y la gente vino y habló con él y le dice a la mujer, pues ya no creemos por lo que nos dices, ya creemos porque nosotros mismos le hemos ¿qué? Visto y escuchado. Y hoy tenemos que decir, hoy creemos porque le hemos ¿qué? Visto y escuchado. Ha venido al encuentro conmigo. Quiero que vean un video. Mientras suena el video, escuchan el video, se apropian del video, qué sé. Si quieres que haga una oración, te pido que salgas acá adelante, porque hoy tiene que ser un día especial en el cual el Señor se encuentre con nosotros. Me pesa más la vida que este cántaro de barro, cargado entre mis brazos con el agua rebosando. Ojalá pudiera abrazar mi vida así para encontrar la paz, para ser feliz. Me refresca el agua que salpica y salta al llenarlo. Se derrama en mis pies calmando el ardor y el cansancio. Ojalá empapase mi corazón así para calmar la sed, para poder vivir. Enséñame a ser cántaro de barro, a dejarme llevar en tus brazos, a derramarme y llenarme hasta el borde, a quererme con grietas y roces. Enséñame a ser quien soy de tu mano, cántaro que se da sin dudarlo. Enséñame cómo tú a ser derroche, agua que riega el amor, para que brote, para que brote. Empecé a levantar mis ojos y encontrarme con los tuyos, sentir tu mirada que me llena en lo profundo. Ojalá me dejara mirar
para ver la sed que tú tienes de mí. Me refresca tu voz que me envuelve y me llama, que pronuncia mi nombre con amor y esperanza. Ojalá te escuche mi corazón para calmar la sed, para beber amor. Enséñame a ser cántaro de barro, a dejarme llevar en tus brazos, a derramarme y llenarme hasta el borde, a quererme con grietas y roces. Enséñame a ser quien soy de tu mano, cántaro que se da sin dudarlo. Enséñame cómo tú haces derroche, agua que riega el amor, para que brote, para que brote. Agua que riega el amor, para que brote. Ese Jesús. Preguntaba yo por qué Nicodemo, después de su encuentro con Jesús, no puede decirle a los fariseos, a sus compañeros de Jesús: permitamos este sentir de Nicodemo en nuestras vidas. Hablemos de Jesús. Hablemos de Jesús. Que podamos decirle a otros de sus maravillas. Como siempre digo, mi esposa me dice: ¿por qué lloro? Yo le digo: no, en el guión está el momento del llanto, pero yo solo siempre le saco. Y a veces siento que Dios me ha perdonado al 100%, pero yo mismo no. Necesito yo perdonarme a mí mismo, hermanos. Mi esposo lo sabe. Necesito perdonarme yo mismo. Y yo sé que hoy es ese encuentro. Ese tema Dios me lo regaló hoy. Amén. Porque voy a encontrarme con el Señor. Hermanos, sigamos adelante. Somos una iglesia, somos seres humanos con defectos, con tonterías de nuestro pasado y niñez. Amémonos, hermanos. Amémonos, que si no aprendemos a amarnos nosotros, que nos vemos, nos tocamos, nos abrazamos, ¿cómo podremos amar a alguien que no hemos visto que es a Dios? Estoy hablando en términos literales, ¿no? De verlo físicamente. Y si hay alguien en nuestro medio que sienta el deseo de bautizarse, yo le hago también un llamado. Estamos en un tiempo difícil, no sé si no están mirando las noticias, no están mirando afuera, pero yo siento que mi redentor está pronto. Amén. No se enloquezca por las leyes dominicales, ellas van a venir y las consecuencias van a venir. Debemos mirar cómo estoy yo con Jesús. Amén. Es lo único que vale. Que cuando vengan esos momentos difíciles, vamos a ser fieles como esos jóvenes en ese horno. Podemos meternos como Elías en la cueva, es normal. Es que es normal. Ahí nos quiere ver ¿quién? El diablo. Allí metió en una cueva a Jesús. Pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Y en nuestras vidas tienen que resucitar espiritualmente. Amén. Porque este tema es espiritual. No es mera teología. Es un sistema de adoración que Dios nos está haciendo un llamado para que vivamos conforme a su voluntad. Y solo podemos vivirlo conforme a ¿qué? Al Espíritu, con los frutos del Espíritu. Amén. Así que, mi amigo, que me ha servido en este proceso de mi vida,
Dios lo ha puesto. A veces lo siento a él como un padre. A veces me va a equivocar y mi amigo, lo que hacen los amigos, Andrés, sigue adelante. ¿No? Lo quiero mucho. Hermano, lo queremos. Haz una oración por esta iglesia. Oremos. Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo. Señor, te queremos dar las gracias desde aquí, de esta iglesia, Señor. Un grupo de tus hijos. Gracias por este mensaje que hoy nos has entregado. Por esa esperanza, ese consuelo que, Señor, que nos sigues dando. A pesar de ser esos seres pecaminosos, esos seres que no merecen la salvación. Pero aún así, conociendo nuestros corazones, Señor, un día sin pensarlo, hiciste algo que hoy nosotros jamás haríamos por nadie. Enviaste a tu Hijo. Sabiendo cómo lo íbamos a tratar. Que hoy nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestra hipocresía, Señor, iba a seguir hacia adelante. No te importó. Por eso te queremos pedir perdón. Que no pierdas la fe en nosotros. Que sigas cuidándonos, que nos sigas ayudando. Que nos dé la fuerza necesaria para seguir levantándonos, Señor. Que nos perdone, Señor. Queremos hacerlo bien, pero sin ti no podemos. Seguimos arrastrando desde el comienzo esa naturaleza pecaminosa, mala, oscura, Señor. Aleja al enemigo de nuestro lado, Señor. Y ayúdanos a vencernos a nosotros mismos, Señor. Porque somos esa mayor piedra de tropiezo que podemos encontrar en nuestra vida. Quédate con nosotros, con nuestros familiares, donde quiera que se encuentran. Ayúdala a que también sus corazones sean transformados. Nuestras esposas. Nuestros hijos. Nuestros hermanos, nuestros padres, Señor. Toca sus corazones. No queremos irnos solos. Amén. Queremos que ellos también estén ahí. Amén. Contigo. Te lo pedimos humildemente, Señor, sin merecerlo, pero por el amor que tú sientes por nosotros, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy apreciado, hermanos, que Dios les bendiga y recuerden que hoy tuvieron un encuentro con quién, con Jesús.